Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye.
¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Con las palmas. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie es como tú. Tú reinas
Gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias, porque tiene cuidado de nosotros. No nos desampara. No nos dejaste en el mundo perdidos sin ti, sin esperanza, sino que nos has traído a ti. Algunos nos ha traído con cuerdas de amor, pero nos has traído a ti. Gracias, Señor, por tenernos pendiente entre tantas personas que hay en el mundo y está pendiente de nosotros, de cosas pequeñas de nuestras vidas, está tan pendiente. Eres extraordinario, Señor. Nos ha creado y nos ha redimido. Te damos gloria por esto. Te reconocemos como Señor y queremos rendir nuestras voluntades para que tu voluntad se perfeccione en la nuestra. Te damos la gloria, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Tiene cuidado de nuestra familia. Gracias porque tiene cuidado de nuestra familia. Hemos confiado en ti, Señor. Y nuestra familia está en tus manos. Los matrimonios están en tus manos. La familia completa, Señor. Nuestros padres, nuestros hijos. Que nuestros hijos te amen a ti. Que nuestros padres te conozcan a ti, Señor. Tú eres poderoso para obrar en ellos. Hay una promesa en la Escritura que nosotros nos hemos apropiado. Que si creemos en ti, nuestra familia va a alcanzar la gracia, va a ser alcanzada por la gracia y ser salvo. Hemos creído esa palabra y en esta mañana te pedimos que nos dé la sabiduría para nosotros manejarnos frente a nuestra familia y que ellos también puedan conocerte por el testimonio que le damos, Señor. Gracias porque trabaja en nosotros, en nuestros caracteres, Señor, porque trabaja en nuestro ser espiritual y físico para que nosotros podamos manejarnos de manera apropiada y que la familia nuestra pueda conocerte a ti por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Completa tu obra, que nuestros hijos te sirvan, que te amen, que te conozcan a ti. Señor, guarda a nuestros hijos de malos negocios, guárdalos de trampas. Tú eres poderoso para salvar las esposas de los hermanos y los esposos de las hermanas. Completa la obra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Que se produzcan reconciliaciones de parejas en el nombre de Jesús. Que tú restaures matrimonio. Glorifícate en las familias. Todo espíritu que viene a atacar la familia en el nombre de Jesús es inoperante. Que tu orden se establezca en este tiempo. Libera los aires, Señor, de toda fuerza infernal que quiere dañar, corromper la familia. Oh Padre Santo, danos la sabiduría para disciplinar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de la vida, para que ellos, Señor, te conozcan a ti por lo que tú estás haciendo en nosotros, que demos testimonio a nuestros hijos de la verdad, de los principios y de la relación contigo. Tú eres poderoso para perdonar todo pecado. Perdona todo pecado en la familia en el nombre de Jesús. Toda fuerza infernal que opera de generación en generación en nuestros familiares, te pedimos por ellos que sean liberados, Señor, que sean confortados por tu misericordia y que tú perdone todo pecado. Te pedimos perdón en esta mañana por el pecado de nuestra familia. Perdona nuestra familia que ha estado involucrada, Señor, de generación en generación en pecado, en maldad. Perdónalos por tu misericordia y trae salvación. Tú lo has establecido, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tu Espíritu Santo pudre el yugo que tiene a nuestra familia sometido en ceguera y en pecado. En el nombre de Jesús, por tu misericordia, sé tú visitando, liberando, creando nuevas expectativas. En el nombre de Jesús, suple toda necesidad en nuestra familia. Glorifícate en nuestra familia y suple necesidades conforme a tu grandeza. Señor, abre los cielos a favor de nuestra familia conforme a tu grandeza. Eres poderoso para guardarlos donde quiera que estén y para suplir sus necesidades en este tiempo de dificultades. Gracias, Señor. Muchas gracias. Eres poderoso. Tú lo haces, Señor. Gracias por lo que haces en esta casa. Revoluciona esta casa. Abre nuestros ojos espirituales en la casa. Señor, que se produzcan liberaciones, importantes liberaciones en la casa, en el nombre de Jesús, por la palabra. Todo
lo que está oprimiendo la vida de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús es inoperante. Toda opresión, sea en la familia, en el trabajo, sea en la calle, donde fuere, toda opresión en el nombre de Jesús se rompe. Nos ha llamado para vivir en libertad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que se levanta para oprimir, en el nombre de Jesús es inoperante. Tu gracia fluye a favor de la casa. En el nombre de Jesús, sé tú salvando, Señor, aquellos que están en contacto con nosotros y que ven las enseñanzas de la casa y las predicaciones. En el nombre de Jesús, trae salvación para aquellos que se conectan con nosotros a través del canal de YouTube y de Facebook. En el nombre de Jesús, trae salvación para ellos, que sean visitados, fortalecidos, Señor, confortados en la gracia, y que te conozcan a ti. Tú eres poderoso para salvarlo. En el nombre de Jesús, para perdonarlo, para suplir necesidades, conforme a tu grandeza, Señor. Gracias porque revoluciona esta casa y nos capacita para alcanzar a los perdidos de nuestro sector. En el nombre de Jesús, pon una palabra de ciencia, pon discernimiento, lo que se requiere en este tiempo, conforme a la necesidad de la gente, conforme al propósito, a tu grandeza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas. Aquellos que están cansados en la casa, renueva sus fuerzas. En el nombre de Jesús, nueva fuerza por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas. Aquellos que están cansados, aquellos que están atribulados, sé tú glorificándote en ellos. Hay situaciones en el mundo en este tiempo que producen aflicción. En el nombre de Jesús, da sabiduría para que sean emprendedores en este tiempo. En el nombre de Jesús, suple necesidades. Oh, tú lo has establecido, que los justos y los hijos de los justos son protegidos por ti, que tú estás supliendo. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen deudas y que no pueden pagar, en el nombre de Jesús, glorifícate con nuevas ideas para que emprendan negocios y proyectos. Abre los cielos a favor de ellos. En el nombre de Jesús, que ninguno pierda su casa, que ninguno pierda su vehículo. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Sé tú sanando de toda enfermedad, enfermedades del cuerpo espiritual y del cuerpo físico. En el nombre de Jesús, por la palabra, tú eres nuestro sanador. Llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga somos sanados. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, se establece tu palabra en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. Eres nuestro sanador, toda enfermedad. Señor, gracias porque estás sanando. Llámese como se llama la enfermedad. Tú la llevaste a la cruz, llevaste nuestros pecados y nuestras enfermedades. Has sido molido, Señor, por nuestros pecados. Por tu llaga somos sanados. En el nombre de Jesús. Salud física, por la palabra, cada célula del cuerpo físico. Señor, la encomendamos delante de ti. Salud en las emociones. Sana el corazón y las emociones. Señor, salud mental para el pueblo. Salud mental en el nombre de Jesús. Salud espiritual por la palabra. Por tu gracia. Tú lo haces en este tiempo. Eres poderoso, digno de gloria, digno de honra. Establécete, Señor. Tienes el control de todas las cosas. Gracias. Gracias por tu paz. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Tú lo has establecido en tu palabra. El impío no tendrá paz, pero tus hijos tienen paz porque tú lo has dado. Oh, en el nombre de Jesús hay paz, hay paz, hay paz. En el nombre de Jesús, guárdanos de gente, Señor, que tiene lenguaje contrario a la palabra y que viven alborotándonos con predicciones contrarias a la fe y a lo que tú has establecido. Anulamos, Señor, los malos consejos en el nombre de Jesús. Y la palabra que entristece y genera confusión, la anulamos en el nombre de Jesús. Danos autoridad para neutralizar a la gente que nos llama y nos da noticias falsas. Señor, que crea falsas expectativas. Tú eres grande, confiamos en ti, eres nuestra esperanza, tú eres el Rey de nuestras vidas y tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre
de Jesús. Hemos confiado en ti y el mundo no colapsará, Señor, porque tú tienes cuidado del mundo y la palabra se cumple, se establece para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga. Del movimiento protestante y quiero introducir la predicación acerca de la fe. Aleluya. Quiero compartir el texto bíblico hoy. En Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. El movimiento reformador tenía una base sólida en la Escritura y un arrepentimiento apropiado. Si nosotros nos sentamos a analizar fríamente la propuesta que hace el movimiento reformador, es una propuesta concreta, muy importante, que no fue improvisada ni fue de gente sin arrepentimiento. Se trataba de un grupo de personas encabezado por Martín Lutero, a quien yo personalmente le llamo profeta. Yo entiendo que Martín Lutero fue el atalaya, fue el profeta de Dios, levantado en ese momento, porque todas las personas tienen oportunidades y la Iglesia Católica necesitaba una oportunidad para el arrepentimiento. Y Martín Lutero, el Señor lo levanta como atalaya, con una palabra firme, precisa, un análisis completo de la doctrina del catolicismo a la luz de las Sagradas Escrituras, y le da una palabra certera para que ellos se arrepientan. Creo que esa fue la oportunidad cuando el Señor levanta a Martín Lutero como atalaya, para que ellos tengan. El que no quiere servir a Dios, cuando se le da la palabra,
como Dios la ha establecido, se levanta como perseguidor. Levantan persecuciones. Y creo que esto ocurrió en el movimiento protestante. Tenía que ser alguien que maneje muy bien la doctrina, que la haya analizado completa y que conozca la Escritura para poder hacer los planteamientos que hizo. Y soy de los que creen que la iglesia de hoy necesita una nueva reforma, porque hemos quitado la mirada de Cristo y de los principios y nos hemos envuelto en muchas cosas que no son lo que Cristo ha dicho en la palabra, y hemos vuelto a la religión más que a Cristo. Y la propuesta del movimiento reformador fue una propuesta precisa acerca de lo que estaba pasando. Decir la palabra como está escrita, aun cuando genere persecución, que es la naturaleza de los incrédulos. Cuando le damos la palabra y esa palabra lo hiere, entonces persiguen. Pero aquellos que se quieren arrepentir, lo hacen. Y creo que es oportuno regresar a la Escritura. La reacción contra los reformadores fue silenciarlo. Y creo que lo que está pasando en el mundo hoy y lo que están tramando los congresistas en la República Dominicana es silenciar a la iglesia. Porque la palabra está siendo contundente a favor de la familia y quieren silenciarla. Y lo quieren hacer mediante leyes creadas en el Congreso, con el propósito de silenciar a la iglesia para que no tenga autoridad. Porque el infierno se ha levantado no es solo contra la iglesia, sino también contra la familia en términos general. Y como la iglesia es la que debe ser defensora de la familia y que presente el texto sagrado conforme al diseño de Dios, entonces quieren silenciar a la iglesia. Y esa es una actividad, es una astucia del infierno con el propósito de rechazar el mensaje y de no escucharlo. Ese mensaje que produce herida, como establece el texto sagrado. No soportaban la confrontación que hacía Martín Lutero y los reformadores a la religión. Porque a la luz de las Sagradas Escrituras, el movimiento protestante golpeó la espina dorsal del catolicismo romano. El movimiento protestante golpeó la espina dorsal del catolicismo romano, porque justamente enfrentó los puntos clave que eran contra las Sagradas Escrituras, que ellos enseñaban libremente y generaban confusión a la gente. Y no fue una aventura. Y para aquellos que no son organizados, que no son estudiosos y que no tienen fundamento, el movimiento protestante lo desafía. Si usted analiza el planteamiento del movimiento protestante, había sabiduría, había sapiencia, había conocimiento y había estrategia. Los hijos de Dios deben estar organizados, deben saber cuando hacen un planteamiento, tienen que tener bases concretas, no solamente del conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino de las leyes del país donde están. Aleluya. Y el movimiento protestante fue certero, hiriendo la espina dorsal del catolicismo romano, porque manejaba informaciones precisas de lo que hacían y de la palabra, porque todo fue a la luz de la Escritura, punto por punto. Ellos se enfocaron en la salvación de la gente y la manera como le estaban ofertando la salvación, como la religión le ofertaba la salvación a la gente. Y tocaron puntos importantes, todos ligados a la salvación del ser humano. Aleluya, aleluya. La Escritura tiene la revelación completa de la voluntad de Dios para que el ser humano sea salvo. Por eso usted maneja los conceptos que ellos emitieron en el movimiento protestante, fueron precisos, y por eso hablan de sola Escritura, hablan de solo la gracia, de solo Cristo, de solo la fe y solo a Dios la gloria. Cada uno de esos puntos están ligados a la doctrina del catolicismo romano
y cómo había confundido a la gente por medio de la religión. Y entonces el movimiento protestante vino a golpear esa parte. Y por eso en el primer elemento observamos el concepto de la Escritura. Porque a la luz de la Escritura el movimiento protestante estaba tratando de guiarnos al conocimiento de Dios y a la revelación que había sido dada antes y que estaba secuestrada. Y la experiencia que había tenido Martín Lutero es que a él le habían negado la Escritura. Y a mucha gente se le ha negado la Escritura. Y no solamente se lo negaron en la iglesia tradicional, en muchísimas congregaciones le están negando la Escritura a la gente. Y le están diciendo a la gente lo que quieren oír. Las cosas que lo hacen sentir bien, no lo que lo confronta, no lo que lo manda a buscar a Dios. Aleluya. Porque a la luz de la Escritura establece lo siguiente. La Escritura tiene la revelación completa de la voluntad de Dios para la salvación del ser humano. Por eso solo Escritura. ¿Por qué? Porque no es necesario el dogma ni los decretos del papado. Ese es el propósito. ¿Por qué el dogma? Porque mucha gente está dejando de enseñar la Escritura y está enseñando el dogma. Y por eso creo de la Nueva Reforma. Porque hemos retrocedido. En vez de enseñar la Escritura, estamos enseñando reglas. Cristo le llama mandamientos de hombres. Pablo dice que son reglas que se destruyen con el uso, no tienen asidero en lo eterno. Sumamente importante. La Sagrada Escritura debe ser la base para la crianza de nuestros hijos, para la guianza de la gente en las congregaciones y la vida en general, porque las Sagradas Escrituras nos van a hacer sabios para alcanzar la salvación, para conocer a Dios. Y por eso solo Escritura, porque entendían que no era necesario, que no es necesario el dogma. El dogma está ligado a reglas que son establecidas en las instituciones y que no son mal en esencia, pero nunca llegan al nivel de la Escritura. Y cuando algún dogma niegue la Escritura, no debe ser aceptado, sino rechazado. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué plantean solo Cristo? Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente para la salvación del ser humano. Porque Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Porque solamente en Cristo nosotros podemos obtener la salvación. Eso es lo que está estableciendo. Por eso solo Cristo. ¿Qué es lo que hace la religión? Que la religión va menospreciando a Cristo. La lucha de los religiosos es contra Cristo. Y por eso algunos te plantean que Cristo solamente llenó el 60% de las expectativas en su sacrificio. Y otros te van a decir que Cristo no completó la obra en la cruz, sino que unos años más tarde entró al santuario para completar esa obra. Otros te van a decir que sí, Cristo, pero que necesita la ley. Porque la idea general es menospreciar a Cristo. Y otros te van a decir, Cristo no es Dios. Porque el problema es con Cristo de la religión. O alguien te va a decir que hay una persona en el mundo que representa a Cristo y que tiene la autoridad de Cristo. Y no hay manera de que alguien pueda llegar a ese nivel. Bendito es el nombre del Señor. El sacrificio de Cristo fue completo y fue el único que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Por eso solamente en Cristo hay salvación. Y eso está establecido en el libro de los Hechos, establece el texto. En Hechos 4, el versículo 8 al versículo 12, establece claramente lo que estamos conversando hoy. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca
del beneficio hecho a un hombre enfermo, refiriéndose a lo que ocurrió en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y estamos en el 4, entonces están hablando de esa sanidad que había ocurrido ahí. De qué manera este haya sido sanado y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Ese es el mensaje preciso que está dando Pedro mientras estaban cuestionando una conversión de más de 5,000 personas que hubo a partir de un milagro que ocurrió en el capítulo 3, narrado en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Milagro extraordinario que ocurre allí. Y él está diciéndole a los gobernantes, a las autoridades y a todo el pueblo la verdad. Solamente en Cristo hay salvación. Y por eso la expresión solo Cristo. Y tiene que resonar en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo espiritual completo. Y debe ser expresado públicamente en el mundo físico, de que solamente en Cristo hay salvación y que los hombres no podrán salvar a ninguna persona, porque solo Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. La gracia, la expresión solo la gracia, porque la gracia es la manifestación del amor de Dios que trae consigo el regalo de la salvación, y no se puede comprar ni recibir el perdón de pecado de los hombres. Nadie puede comprar la salvación y nadie puede en una congregación llevar dinero o hacer algún sacrificio para obtener la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios que viene por gracia. Y por eso el movimiento protestante nos da solo la gracia, que es una expresión del texto sagrado. Solamente la gracia de Dios, que es una manifestación del amor de Dios, trae regalo de la salvación para el ser humano, por gracia. No para que la gente crea que lo merece o para que se le vaya a dar a gente de cierto estatus, no, porque la gracia tiene algo particular, que es universal y es perfecta. Y si es universal, entonces puede alcanzar a todo ser humano. Y de ahí la expresión de solo la gracia, sola gracia. Aleluya. La gloria solo a Dios. Esa es otra expresión, porque no se puede dar gloria a los hombres. Los líderes de las congregaciones son instrumentos de Dios para traer la palabra, no para ser alabado por los hombres, ni darle una posición por encima de la que tienen. Los pastores, número uno entre sus iguales, están asumiendo la responsabilidad de guiar la gente hacia el reino de Dios por medio de la palabra. Y entonces la Escritura dice: observen su conducta e imiten su fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque igual que el pueblo completamente hemos sido redimidos por Cristo, y por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo soy el primero, cuando habla del sacrificio de Cristo para la redención de todos los seres humanos. Él está diciendo: a mí también es la idea. Yo también he sido redimido por Cristo. Todos nosotros igualmente. A Cristo nos ha redimido, y no debe darse la gloria a ningún ser humano, sino al Señor, que es creador y redentor. Es el único que merece la gloria. Y el Señor no negocia su gloria con nadie, no la comparte con nadie. Le pertenece a Él, que es el creador de todas las cosas y nos ha creado a su imagen y semejanza. Y también en la caída de Adán y en el pecado
que vivíamos nos ha redimido. Entonces Él es nuestro creador y redentor. Merece la gloria por la creación del universo. Merece la gloria por las cosas extraordinarias que hace con nosotros. Porque nos guarda, porque nos guía, porque nos ha salvado. Él merece toda gloria y no es negociable. Y no debe usted darle la gloria a nadie. Ni debe ser instrumento de perdición para los hombres, porque cuando usted le da gloria al hombre, usted es un instrumento de perdición para esa persona. Es a Dios que hay que dársela. Solamente a Él es el que la merece. Y ese concepto justamente es básico porque la gloria se le daba a los hombres que habían usurpado el nombre de Cristo. Cada uno de esos elementos que estamos presentando se puede analizar a partir de la doctrina, de cómo la doctrina de la religión había negado a Dios con la misma palabra abierta, porque le había quitado autoridad a Cristo, autoridad a la palabra. La gracia ya no era gracia, porque si es por obra, entonces no es gracia. Aleluya. Por eso Romanos dice en el 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si la salvación, si el premio va a ser para los que viven conforme a la ley, dice, no tiene sentido el sacrificio de Cristo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? Si los herederos son los que están en la religión, ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito? Entonces está anulando la fe y está anulando la promesa de la gracia de Dios para salvación del ser humano. Entonces no es negociable según el texto sagrado. Y el elemento que nos corresponde hoy, que introducimos en un par de minutos, que trabajamos en la mañana de hoy, que nos quedan. Entonces, la fe, dice, solo la fe. ¿Por qué solo la fe? Igual que solo la Escritura, que solo la gracia, que solo Cristo. El mismo propósito, que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Evidentemente que el movimiento protestante se enfocó en la fe, pero no en la fe en el contexto de la Escritura en términos general, sino en términos específicos, la fe salvadora. Ese es el contexto que ellos están trabajando. La fe que solamente en Cristo hay salvación y que no es por las obras de la gente, sino por el oír con fe la palabra. Y para una persona poder ser salvo, necesita reunir tres condiciones importantes. Y de eso hemos hablado toda la vida aquí y cada domingo se habla de eso y usted se lo sabe. Y dentro de esos tres elementos está la fe salvadora. El arrepentimiento para vida, fe salvadora y la obediencia. Tres elementos importantes que debe reunir una persona para alcanzar la salvación. O sea, creer que solamente en Cristo está la salvación, que Cristo es suficiente para que nosotros podamos vivir en Él y para Él. Y eso no debe discutirse, porque está establecido en la Escritura. Solo debe analizarse. No hay manera de que yo pueda regalarle la salvación a alguien. No hay manera de que alguien pueda comprarla o que alguien pueda sobornar a una persona. O algunos se están planteando el soborno de Dios. Y creo que este es un tema que debe trabajarse en estos tiempos. ¿Cómo se plantea el soborno de Dios? La gente está planteando que aquellos que dan dinero van a mover a Dios.
como si Dios es sobornable por lo material. No es posible. Aleluya. Es un regalo de Dios la salvación y es por la fe en Cristo. Que Cristo, el Señor, es autosuficiente para regalarnos la salvación. Y por eso el texto que leímos al principio, cuando iniciamos la predicación en el día de hoy. La fe es un instrumento creado por el Señor Todopoderoso para que nos acerquemos a Él. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Por eso dice que no es por vista. Aunque alguna gente en las iglesias están buscando para ver y están sintiendo en la piel. No se trata de eso. Se trata de principio. Cuando alguien conoce a Dios, cuando alguien tiene una relación con Dios, no negocia sus principios por lo que alguien dice o por lo que siente en la piel. Porque es un asunto de fundamento, es un asunto de vida. Los principios no deben ser negociables. El que tiene fundamento en Cristo está claro. No hay ninguna confusión, porque Dios no es Dios de confusión. La fe fue creada como instrumento, creado por Dios para que podamos acercarnos a Él, para que creamos en Él, para que confiemos en Él y para que le sirvamos. Nadie puede servir a Dios sino por la fe. Nadie puede creer en Él sino por la fe. Y nadie puede confiar sino por la fe. Aun cuando la fe, la Escritura dice que viene por el oír la palabra, también los milagros que ocurren en la vida de la gente, de alguna manera le dan una oportunidad a la gente para creer en Dios. Y creo que esa revolución que ocurrió en Israel fue justamente a partir del milagro que aparece en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando Pedro iba con los hermanos a la oración de las 3 de la tarde y se encuentra con esa persona que estaba mendigando y le pidió y le dijeron: lo que tengo te doy. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso generó una crisis en el pueblo, una revolución. Y cuando los religiosos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque el religioso es celoso de la gente y no quiere que la gente siga a Cristo, sino que lo siga a ellos solamente. Y por eso no guían la gente a Cristo, sino lo guían a ellos, porque tienen temores de que cuando la gente siga a Cristo abra los ojos. Y entonces vino todo un revuelo en Israel por este milagro y hubo grandes conversiones, que fue el texto que compartí del libro de los Hechos, en la que Pedro se para y da un mensaje contundente acerca de quién es Cristo. Lo que ellos hicieron, lo rechazaron a Cristo, pero que Cristo se había levantado de los muertos y que era el único que estaba autorizado para salvar. Y sigue siendo el único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosa, en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses 2:8, le dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Le dice: tengan cuidado. Y ese cuidado que está llamado ahí es de la religión. Y basado en estos principios es que los reformadores nos dieron la cátedra de las famosas 5 solas. Justamente, que nadie lo engañe a ustedes por medio de filosofía y huecas sutilezas. Que nadie venga a enredarlo a ustedes con letra muerta
con conocimiento, con ciencia y con hueca, una sutileza, una estrategia hueca que no tiene fundamento. Que nadie venga a engañarlos. Y yo creo que este es un posicionamiento que deberíamos tener los creyentes. Deberíamos pisar y saber si estamos firmes donde estamos pisando. Porque justamente de las iglesias que más personas vuelven hacia atrás son de congregaciones como la nuestra. Más personas miran hacia atrás. Porque no llegan a conocer la palabra. No tienen un fundamento en la Escritura, en Cristo. Entonces necesitan aterrizar. Que nadie lo engañe con teoría. Que nadie lo engañe con religión. Que nadie lo engañe con dogmas. Que nadie lo engañe con reglas de hombres. Que nadie lo engañe con conocimiento. Que nuestros hijos puedan crecer en la palabra y vivir firmes en ella. Y que cuando lleguen a las universidades, que cuando lleguen a trabajar, cuando salgan del país a estudiar fuera, que nadie lo mueva de los principios. Porque han conocido a Dios, que ningún teórico en la universidad lo atraiga para separarlo de Cristo, bajo ninguna circunstancia. Que ningún religioso le haga alguna oferta y que la acepte. Aleluya. Tradiciones de los hombres. Y eso se refiere al dogma de las religiones, a las reglas que establecen en congregaciones, que son contrarias a la palabra y que no pueden ser demostrados, y que la gente lo aprendió de oída y lo defiende como si fuera la palabra, pero no es la palabra. Y confunden a la gente y no le dicen la verdad. Y la gente está repitiendo cosas que escuchó de boca en boca, porque son tradiciones. Y hay una expresión que dice que la costumbre hace ley. Han vuelto las tradiciones en una ley. Son cultura. Es asunto cultural lo que están enseñando, no principio bíblico. Entonces dice, tienen que abrir los ojos. Y creo que la palabra para aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador y que están en la religión está establecido en la Escritura. Sal de ahí, pueblo mío, no toques lo inmundo y yo lo recibiré. Cristo te está esperando. Es un llamado al que esté en la religión que le hace el Señor. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto es interesante. ¿Cómo es que la gente que se llaman ser de Dios estén enseñando cosas mundanas y no lo que Cristo ha enseñado? Y eso generó la crisis que trajo la propuesta de reforma. Y eso es lo que estamos enseñando de nuevo hoy. Por eso necesitamos una nueva reforma. Porque hemos vuelto a los rudimentos, hemos vuelto a enseñar lo que no es palabra de Dios. Y tenemos que volvernos a la Escritura. No es según Cristo. Entonces estamos enseñando cosas del mundo y le hemos dicho a la gente que son mundanos. Y realmente el mundano es el que está enseñando las cosas del mundo. Porque Cristo no lo estableció en la palabra. Lo que no puede demostrarse con la Escritura, tenemos que estar claro que no es palabra de Dios. Lo que hemos escuchado y lo hemos repetido tantas veces y lo hemos enseñado, si no está en la Escritura, no es palabra de Dios. Y requiere que los predicadores entonces nos arrepintamos. Y si no lo queremos hacer públicamente, que al menos lo hagamos de manera privada, hasta que tengamos el valor de decirle a la gente, yo le enseñé lo que no era palabra de Dios. Y quiero que hoy vayamos a la palabra. Pero para hacer eso, tenemos el miedo, porque las iglesias tienen miedo a que la gente se le vaya.
Y el que no quiere a Cristo, ¿para qué lo quiero tener yo? El que no quiere la Escritura, ¿para qué lo quiero tener yo? Aleluya. El que no quiere someterse al texto sagrado, ¿para qué lo quiero tener yo? Entonces estamos cambiando a Cristo por la gente. No sabía, no tenía idea Martín Lutero a lo que el riesgo que él corría a la hora de hacer eso. Claro que sí, porque él lo hace público. Él publica los puntos que tenía la doctrina católica contra la Escritura. Él lo publica y dice, tienen que arrepentirse de esas cosas que están ahí. Y le dice, tienen 95 puntos de las que tienen que arrepentirse y tienen que volver a la Escritura. Él sabía el riesgo, pero lo hizo. Es una atalaya. Y el atalaya tiene que hacer lo que Dios le está diciendo. Y si no, entonces va a caer la sangre de la gente sobre él. El que quiere servir a Dios no puede tener temor a enseñar la verdad, porque la gente va a seguir a Cristo, no a nosotros. Y el que quiere seguir a Cristo, el que es de Dios, la palabra la oye. El que es de Dios, el que no es de Dios, rehúsa escucharla. Es tiempo de que volvamos a la palabra y que controlemos más las emociones y controlemos más los dogmas y abramos nuestros corazones para que la palabra fluya. Aleluya. Dice, es según el mundo, eso no viene de Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo es, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea que Cristo tiene autoridad, segunda persona de la Trinidad de Dios. Una voluntad, una sustancia con el Padre. Ese es Cristo. Y en Él deberíamos estar completos. Y vosotros estáis completos en Él. Aleluya. Y ojo con eso, iglesia. Tú no estás completo por el lugar donde estás. Tú estás completo por Cristo. Es Cristo el que va a llenar las expectativas en tu vida. El que va a perdonar tus pecados. Que por medio de su Espíritu Santo te va a liberar. Es Él. En Él deberíamos estar completos. Y cuidado con aquellos que no están completos en Cristo. Porque el que no está completo en Cristo va a salir al mundo a buscar lo que le hace falta. Aleluya. Así que canalicemos nuestros deseos por medio de Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Todo lo que existe creado, Cristo es la cabeza. Es la máxima autoridad. Es Cristo. Tiene la investidura superior del poder, del control, de la autoridad, del conocimiento sobre todo lo que existe. Sean ángeles, toda creación de Dios, aun aquellos que fueron degradados por desobedecer a Dios, y hablo de los ángeles caídos. Cristo es superior a ellos. Y justamente hay un antagonismo entre Satanás y Cristo. Y usted lo puede encontrar ahí en Hebreos, y de eso hemos hablado aquí. En Hebreos capítulo 1. Que habla de la introducción del Hijo al mundo, a la alta creación. O sea, Cristo estuvo en la creación de los ángeles porque Él es eternamente engendrado del Padre. Y estaba por encima de Satanás. Y cuando el Padre da la orden para que se adore a Cristo, Él se revela.
y rehúsa adorarlo. Y trató de ser igual que Cristo. Y tener un trono. Y tener ángeles que también lo adoren, y por eso fracasó. Y él tiene una estrategia en los últimos años. Y es crear la religión para que compitan con Cristo, para que rechacen a Cristo y para que lo menosprecien. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos predicando lo que no es de Cristo, lo que no tiene que ver con Él. Y con esto lo estamos bajando. Y entonces estamos alineándonos con el infierno, que su diseño es menospreciar a Cristo, para que la gente no sirva a Cristo. Por eso la religión genera confusión. Y por eso se levanta el movimiento reformador, o conocido como movimiento protestante. Para que la gente conozca la verdad de la Escritura, la verdad de Cristo y lo que Él ha hecho para que la gente sea salvo. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y le dice, está hablando aquí de lo que el apóstol le llama la circuncisión espiritual, que no es en el cuerpo físico, con el propósito de evitar de que el esposo en las relaciones íntimas con la esposa la enferme. Y entonces la guarde de algunas enfermedades por la dinámica de ese tiempo que existía, y Dios quería que su pueblo tuviera salud. Y entonces hace un pacto con Abraham en una circuncisión física en el hombre, y que era parte del pacto, porque no era solo con Abraham, sino también con su descendencia. Y entonces Pablo está trayendo la expresión de la circuncisión en término espiritual, del que el ser humano que ha recibido a Cristo como Salvador, sus pecados han sido perdonados, y en su cuerpo espiritual se produce una operación que el apóstol Pablo le está llamando circuncisión espiritual. Y entonces dice que fuimos circuncidados en Cristo, en Él. Y no estamos diciendo que la circuncisión física sea mala, pero no tiene nada que ver con la salvación en el nuevo pacto, sino que tenía que ver con la salvación en el antiguo pacto, porque era parte del compromiso del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Así que la circuncisión por salud física no es mala, pero no te salva eso. La que te salva es el perdón de tus pecados y la transformación de tu espíritu por el Espíritu de Dios, donde va a quitar de ti el cuerpo pecaminoso a través de la obediencia de la palabra. Es lo que está estableciendo el texto bíblico. Fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe del poder de Dios. Y habla aquí de los símbolos del bautismo, que ustedes saben que eso es ABC, que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y que el bautismo es un medio de gracia. Y los medios de gracia no salvan en esencia, porque quien salva es Cristo. Pero por medio de la obediencia a los medios de gracia, nosotros vivimos en la gracia. Y se está refiriendo a lo que simbólicamente representa el bautismo y lo que ocurre espiritualmente con nosotros. Por eso es que el texto está diciendo: si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y esto es importante, porque físicamente usted no ha resucitado, pero espiritualmente sí, porque para resucitar hay que morir. Y entonces
Usted necesita morir espiritualmente, tiene que separarse del pecado. Y entonces en esa separación del pecado, usted está echando su cuerpo carnal. No quiere decir necesariamente que usted no va a tener deseo de pecar, porque el deseo de pecar está en la concupiscencia, y la concupiscencia es parte del alma. Y se desarrolla en Adán a partir del pecado. Pero usted como ser humano, su espíritu va a ser transformado y usted va a estar más fuerte espiritualmente, porque el Espíritu de Dios va a estar con usted, lo va a guiar. Dice que está en nosotros y con nosotros, y entonces la concupiscencia va a ir bajando, va a estar controlada. Ahora, mientras más usted vive por las emociones, mientras más emocionista es usted, la concupiscencia sube más. Mientras más espiritual es, entonces la concupiscencia baja, usted puede controlarla. Entonces ya de usted se ha echado por el sacrificio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, se ha echado de usted el cuerpo carnal que representa el prepucio que era quitado en la circuncisión, por una transformación espiritual. Y entonces, sepultados con Él en el bautismo, fuiste y también resucitado con Él mediante la fe del poder de Dios. O sea, hemos resucitado con Cristo, porque hemos primero muerto al pecado. Por eso es que el texto es bien claro. Si han resucitado con Cristo, es un condicional. Porque no todos los que están en la iglesia han resucitado con Cristo. Y el que ha resucitado con Cristo, entonces tiene un comportamiento diferente. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, la idea es, los que buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, esos han resucitado con Él. De toda esta expresión para referirse al sacrificio de Cristo, a la transformación que recibimos en Cristo y al posicionamiento que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, la cual el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, ora para que los efesios puedan saber quiénes son en Cristo. Y da un discurso en oración en el capítulo 1 y el capítulo 3 de la carta a los Efesios, muy preciso de lo que nosotros deberíamos saber que no sabemos, y de la que él oraba para que lleguemos a conocer. Es un asunto de conocer a Dios, el cual fuiste resucitado mediante la fe en el poder de Dios, porque tenemos fe en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese es el poder que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo, que si levantó a Cristo de entre los muertos, también transformará todo nuestro ser, porque la permanencia en el Señor depende de la transformación. Y por eso los religiosos no permanecen, porque no son transformados. Y la gente no va a ser transformada si no se rinde a Dios. Y hay áreas de nosotros que nosotros no queremos rendirla al Señor, porque queremos manejarla de acuerdo a nuestro ego y no queremos entregarla. Y queremos entregar una parte del todo al Señor, y el Señor lo exige todo o nada. La fe está muy ligada al concepto de doctrina. Cuando la Escritura habla de fe, pudiera estarse refiriendo a la fe salvadora, o se puede estar refiriendo a la doctrina, a las Sagradas Escrituras como tal, como principio. Y el texto bíblico en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo dice lo siguiente, y ojo con esto, estoy a punto de concluir, se me está venciendo el tiempo, pero no me puedo ir hoy sin al menos compartir ese texto. Pero la Escritura dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Y partiendo de texto bíblico como este, generó la Reforma Protestante,
y la revolución que se produjo en el mundo. Porque justamente este texto bíblico confronta la religión. Aleluya. Y Pablo el apóstol Pablo escribiendo al pastor Timoteo, le dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu está hablando claro, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que hay todo un engranaje en el infierno que tiene la intención de corromper al ser humano y de que la verdad no llegue a la gente. Y algunos que están en las congregaciones que no tienen fundamento se van a poner a escucharlos a ellos. Y en el momento en que se hace la propuesta definitiva y pública de la reforma, están basados en expresiones como esta. Porque la doctrina se había corrompido y habían negado la fe. El apóstata es el que tiene una doctrina contraria a la de Cristo, falsa doctrina, el que enseña la mentira en vez de la verdad. Y entonces estaban enseñando la mentira, no la verdad. Y habla de ser apóstata a la fe, o sea, se está refiriendo a la doctrina. Y se habían escuchado a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y esa serie se la debo. Anoten ahí lo que están anotando, la serie que le debo la serie de doctrina de demonios en el nuevo pacto. ¿Cuáles son esas doctrinas? ¿A qué se refiere el texto bíblico? ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de demonios? Estrategias infernales con el propósito de corromper a la gente. Y no solamente corrompen a los creyentes, sino que corrompen a todo ser humano y crean la religión para que la gente no sepa dónde está la verdad. Si yo encuentro dos congregaciones y esas dos congregaciones tienen doctrinas diferentes, ¿cómo yo sé cuál es la verdad? Y entonces eso genera confusión entre la gente. Y ese es uno de los propósitos de la creación de la doctrina de demonios, de la creación de la religión. Es para generar confusión entre la gente y que la gente no sepa quién tiene la verdad. Aleluya. Aleluya. Dice, porque son hipócritas. Entonces, una de las características de la doctrina de demonios es la hipocresía. Y de líderes mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Ojo con eso. La conciencia, la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, que se desarrolló en Adán a partir del pecado. Y por eso hay una de las dispensaciones que se llama de la conciencia. Entonces esa facultad del corazón, que es netamente humana, le dice al ser humano qué cosa es bueno y qué cosa es mala. Claro, se lo dice a partir de la formación, de la educación que la gente ha tenido. Y entonces cuando habla de la conciencia cauterizada, está diciendo que su conciencia se ha petrificado, que no tiene sensibilidad, porque ha hecho tantas veces lo malo, aleluya, que ya la conciencia no lo remuerde. Y entonces esa es una de las características de la doctrina de demonios, que los que enseñan tienen la conciencia cauterizada, no se arrepienten, porque no tienen sensibilidad al pecado ni a hacer los malos. Otra característica que menciona aquí es que prohibirán casarse. Van a decir que el matrimonio y que la relación íntima de las parejas es pecado. Doctrina de demonio. Eso no es lo que la palabra ha enseñado. La palabra ha enseñado el matrimonio como una honra delante de Dios y como una bendición para el hombre. Pero la doctrina de demonio le dice a la gente que no tiene que casarse.
no es necesario casarse. No le enseña a respetar el matrimonio y a honrar el matrimonio. Toman con ligereza principios de la Escritura y lo que hace es que corrompen a la gente. Y ojo, nadie está obligado a estar en un matrimonio. Y los matrimonios están basados en respeto. Pero la Sagrada Escritura nos habla de lo que es el matrimonio delante de Dios y los propósitos de Dios para la familia y con el matrimonio. Y no quiere decir tampoco que la iglesia va a cerrar la puerta a aquellos que no han valorado el matrimonio, pero cuando conocen la palabra tienen que aprender a valorarlo. Porque lo que pasa en el mundo nos pasó porque Satanás nos dirigía, pero cuando llegamos al Señor nos dirige el Espíritu de Dios. Y nuestras vidas tienen que ser diferentes, no podemos seguir siendo iguales. Y si seguimos siendo los mismos, entonces no hemos visto a Cristo. Y como diría alguien, no lo has visto ni de lejos. Aleluya, aleluya. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que se tomen con acción de gracia y participen con ellos los creyentes. Y van a decirnos que no podemos comer algunos alimentos. Claro, los médicos nos están prohibiendo alimentos porque nos hacen daño y nos van a matar. Y eso no quiere decir que el médico tenga una doctrina de demonio. El médico lo que quiere es que tú vivas. Y te dijo, mira, si te comes ese tipo de alimento, eso va a seguir aumentando lo que tú tienes que es malo. Y si tú quieres morirte pronto, tú lo haces, tú te vas a salvar. Y eso también hay que verlo, porque si tú te estás envenenando conscientemente, no dice la Escritura necesariamente que tú te salvas, porque el que está salvo no se anda envenenando. ¿Alguien está aquí hoy? Y vamos a ser claros con la Escritura para que no haya confusión, que Dios no es Dios de confusión. Ahora, Dios ha creado las cosas para que nosotros la tomemos con acción de gracias. Y acción de gracia es la actitud que debemos tomar a la hora de nosotros ingerir algunos alimentos, darle gracias a Dios por lo que estamos recibiendo y comer libremente. Prohibirán que se coman cosas, prohibirán casarse y prohibirán que se coman cosas que no le hacen daño a usted, que usted se la puede comer libremente. Que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido a Cristo, que es la verdad que en este país tenemos que hoy enarbolar, porque es parte de los símbolos de la patria. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy quieren borrarla, aleluya, como estrategia infernal, pero el Señor nos dará la sabiduría. Gloria a Dios. No puedo darle otro texto más porque ya le dije que era este solamente, así que nos vemos pronto. Aleluya. Concluyo diciéndole esta mañana, la fe en Cristo es más que suficiente para recibir la salvación. La fe en Cristo es más que suficiente para nosotros alcanzar la salvación. Eso no implica de mi compromiso con el arrepentimiento para vida, la fe salvadora y la obediencia, porque cuando yo hago eso, porque tengo fe. Ahora la salvación es un regalo y Cristo la ha obtenido, y el que quiere vendérmela se equivocó, porque no tenemos que comprarla. Y falsa doctrina, el que intenta vender la salvación o le dice a usted que para usted ser salvo tiene que hacer cosas. No, usted necesita a Cristo. Y cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo le va cambiando cosas incorrectas por cosas buenas. Pero usted no será salvo porque tenga buenas obras. Y tener buenas obras es excelente, pero usted no es salvo por eso. Usted es salvo por Cristo. La diferencia entre un pecador y otro es que uno está arrepentido y el otro permanece en el pecado. Pero Cristo es el Salvador y Él es más que suficiente para darnos la salvación. Aleluya. El movimiento protestante se basó en primera instancia en la salvación como regalo de Dios. No retrocedamos creyendo que vamos a obtener la salvación por nuestros propios medios, porque eso es retroceder
a lo que no es la doctrina bíblica. Y también se enfocó en la manera de recibir la salvación. Y por eso se creó toda una revolución en ese tiempo, que aún 500 años después, hoy estamos hablando de eso. Y damos gloria a Dios, porque levantó una atalaya en ese momento. Y en este tiempo está levantando muchos en las congregaciones que le dan la palabra a la gente tal y como está, y que la gente tome su propia decisión de qué quiere hacer y cómo quiere vivir. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad del predicador es el atalaya de dar la palabra para que se produzca la transformación que da el Espíritu Santo a aquellos que se rinden. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad hoy de estar en tu casa y de tener la palabra. Glorifícate en una manera extraordinaria en aquellos que están escuchando la palabra, que han escuchado la palabra en este día y que necesitan que la palabra encuentre espacio en ellos, que ellos le abran un espacio a la palabra. Gracias, Señor, por el movimiento protestante, y gracias por tu Espíritu Santo, por lo que está haciendo en este tiempo a través de la palabra. Gracias, Señor, porque en cada época tú estás levantando personas llenos del Espíritu Santo con una palabra de sabiduría, con una palabra de ciencia, Señor, para bendecir a la humanidad, porque tú no nos dejas huérfanos, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice esta casa y bendice a nuestros hermanos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Fluye bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo